y podemos enviarte el link personalmente. Y en ese link usted se inscribe, crea su usuario y ahí ya puede empezar a usar esta aplicación. La puede descargar en su teléfono, en su tableta o meterse por internet a rightnowmedia.com y lo pueden usar. Yo sé que a algunos eso les suena chino. Tranquilos que les vamos a estar enviando unos videos, tutoriales y demás para que lo puedan hacer y esperamos que pueda ser útil para ustedes. Lo segundo tiene que ver con otra letra de nuestro propósito como iglesia. ¿Se acuerdan la S de base? ¿Qué significa? ¿Salir a qué? A ser discípulos de Cristo. Entonces le voy a pedir el favor a los sugieres que me ayuden con estos panfleticos. Tenemos un reto como iglesia este año. Queremos compartirle el evangelio a 1000 personas. Ese es el reto que tenemos como iglesia, que le compartamos el evangelio a 1000 personas. Y por eso, al inicio de cada mes, vamos a estarle repartiendo a cada miembro de la iglesia un volantico de estos. Es un tratado que se llama Me permite hacerle una pregunta, y es un tratado que explica el plan de salvación de una manera muy sencilla y muy clara. ¿Cuál es el reto para nosotros como iglesia? El reto es que nosotros compartamos el evangelio y le regalemos este tratado a una persona. Ojo, el tema es compartir el evangelio, no simplemente dar el tratado, porque si es eso lo que queremos hacer, pues vamos a la ciclovía y repartimos a 1000 personas y salimos de eso. Pero este ejercicio no se trata de simplemente repartir tratados, que es algo interesante, sino se trata de que cada uno de nosotros pueda salir de ese cascarón de comodidad que a veces tenemos y perdamos el miedo de compartir el evangelio. Esto también lo estaremos compartiendo cuando hagamos eventos y otro tipo de cosas. Y si usted en el mes ya lo repartió y dice, oiga, yo quiero dárselo a otra persona más, o esta semana quiero hacerlo con 2 personas, siempre va a estar acá Laura Rincón como parte del grupo de evangelismo o otro miembro de evangelismo y les puede repartir o dar tratados para que usted los lleve. La condición es esa: cuídenlo, repártanlo, tienen un mes, tienen hasta finales de febrero para poder orar por una persona y compartir el evangelio. Yo creo que no es difícil, ¿cierto? ¿Lo podemos hacer? Yo creo que sí. Vamos a orar, vamos a esforzarnos y yo sé que Dios nos va a mostrar una persona a quien compartir el evangelio este mes y hasta de pronto más. Pero es el reto. Sabemos que tenemos que hacerlo, que es lo que Dios nos pide. Iglesia, vamos a obedecer a Dios y vamos a hacerlo. ¿Listos? Amén. Amén. No los veo muy convencidos, pero bueno, listo. Ese es nuestro siguiente reto. Creo que no hay más anuncios por ahora. Vamos aquí a hacer un cambio de pantalla. Sí sirve. Listo. Mientras que esto agarra, ¿por qué les parece si nos disponemos ahora para escuchar la palabra del Señor? Y le pido a amigues si me ayudas a colocar la cruz aquí adelantico. Gracias. Padre, gracias por tu palabra. Hoy, esta mañana, nos disponemos a escucharla, mi buen Señor, a poder, mi buen Señor, escucharte a ti. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté presente aquí en medio nuestro, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder verdaderamente entender lo que tú quieres decirnos a nosotros esta mañana. Anhelamos escuchar tu voz. Queremos que tú cambies nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer todas las cosas en nuestras vidas. Y te rogamos, Padre Santo, porque nos regales esa disposición, esa atención y que te manifiestes, mi buen Señor, convenciéndonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Lléname de tu espíritu, te lo ruego, y permite que sea tu palabra hoy la que se predique y no, Padre Santo, nuestros conocimientos u opiniones. En el nombre de tu amado Hijo, amén. Permítame empezar con una pregunta. Cada uno de ustedes está recibiendo un papelito, ya la mayoría lo tienen. Ahí van a encontrar por un lado un bosquejo del libro de la primera epístola de los Corintios y por detrás un mapita que los va a ayudar a ubicar el lugar geográfico del cual vamos a estar hablando. ¿Recuerdan cuál es la E de base? Edificación, edificarnos para ser como Cristo. Y este año, en parte de ese propósito de edificar, vamos a estar sumergidos en un libro de la Biblia, que es la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto, primera de Corintios.
¿Y cuál es el deseo? El deseo es que usted pueda edificarse. Ahora, hay algo bien interesante con la edificación, y es que venimos acá el domingo, por la gracia de Dios, escuchamos la palabra, somos edificados, pero el verdadero crecimiento del creyente no ocurre solamente el domingo en la mañana, sino que ocurre cada día, cada mañana, en su casa, en su lugar secreto, en la presencia del Padre. Entonces, ¿cuál es el ánimo que tenemos para ustedes, iglesia? Ya sea parte de su devocional o sea parte de un estudio que haga usted aparte, cada semana vamos a enviar el pasaje que vamos a estar predicando el domingo. Y queremos que usted lo lea, lo escudriñe, se haga preguntas, con detenimiento piense en lo que está diciendo cada uno de estos versículos. ¿Qué les recomiendo yo? Como les dije desde hace 8 días, tenga una libretica, compre un cuaderno, abra un documento nuevo en su celular, pero empiece a apuntar, empiece a anotar. Y para cuando usted llegue el domingo, seguramente la prédica va a entrar muchísimo más y le va a edificar de gran manera. Ese mapita que tienen ahí lo pueden guardar, va a ser como un mapa del libro para que sepan en qué se encuentran, de qué está hablando Pablo y a dónde se dirigen. Y esperamos que esto les pueda ayudar y edificar grandemente. Permítame, yo aquí hago una cosita y ya arrancamos. Bueno, permítame entonces comenzar ahora sí nuestra enseñanza con una pregunta. Cuando usted tiene un problema o una dificultad en la vida, ¿cómo lo soluciona? ¿Qué pasos toma? ¿O qué es lo que usted busca para hallar una solución a las dificultades y a los problemas que tiene en la vida? Algunos de nosotros nos gusta consultar de manera inmediata a alguien. Hay alguna persona que tenemos que es de confianza, un amigo, un familiar, un padre, un líder espiritual, y cuando estamos en problemas, una de las primeras cosas que hacemos es acudir a esa persona y le preguntamos: oye, me pasó esto, estoy pasando por una circunstancia, pasó este problema, ¿qué hago? De pronto a algunos de ustedes les gusta leer, y muchos hallan la solución a sus problemas a través de la lectura. De pronto corren a una librería cristiana o a otro lugar y buscan un libro y dicen: necesito un libro que hable acerca de cómo ser papá, necesito un libro que hable de cómo hacer dormir a mi hijo, necesito un libro que me enseñe cómo estar fuerte en la fe durante el tiempo de la universidad. Y nos gusta leer y buscar respuesta en esos lugares. De pronto a otros nos gusta la enseñanza, a otros nos gusta simplemente orar, pero ¿dónde hallamos nosotros las respuestas a cada una de nuestras inquietudes? Les hago esa pregunta porque es precisamente esa la gran enseñanza que nos deja el libro entero de Primera a los Corintios. Hoy vamos a ver un panorama, una búsqueda rápida de todo el libro y ver de qué se trata. Y esta es la idea principal. El Evangelio, las buenas nuevas que nuestro Dios ha traído acerca de su Hijo, es la respuesta y la solución a las diferentes dificultades y problemas que tenemos en la vida. El Evangelio son los lentes a través de los cuales Dios quiere que nosotros veamos este mundo para poder solucionar las dificultades que vivimos. Yo les confieso algo: si yo me quito en este momento mis anteojos, yo veo un mar de caras nubladas. No tengo ni idea quién está en qué lugar. O sea, porque acabé de ver que entró, sé que este es Cristian. Pero la verdad, no, la cara veo como hacia algo borroso, algo negro que supongo que es el tapabocas, y no veo nada más. Necesito lentes, necesito estos anteojos. ¿Por qué? Porque hay una deformidad en mis ojos. Mis ojos están deformes y no permiten que la luz enfoque en el lugar adecuado y por tanto no puedo ver. Así que necesito algo que corrija esa deformidad, que la luz llegue al lugar correcto. Y cuando me coloco los lentes, entonces puedo ver todos los detalles correctamente. Puedo apreciar verdaderamente sus rostros y puedo caminar y no tropezarme con algo en esta vida. El Evangelio, las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros, el hecho de que nosotros tenemos un Dios que cuando estábamos alejados de Él, envió a su Hijo amado, quien siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se fue a la cruz y murió en la cruz como un criminal, y fue sepultado y resucitó al tercer día.
y ascendió y ahora está sentado en la diestra, la derecha poderosa de nuestro Padre Celestial. Ese es el Evangelio. El Evangelio son los lentes de Dios a través de los cuales Él corrige la deformidad de nuestra vida, que ha traído este mundo caído, la cultura a nuestro alrededor y nuestra propia carne pecaminosa, y nos permite ver la vida y cada enfoque de la vida de la manera correcta, adecuada, clara, enfocada, para que podamos vivir esta vida para la gloria de Dios y podamos hacer lo que a Él le place, le honra y lo que mayor bendición trae a nuestras vidas. De pronto hay cosas que usted no relaciona con el Evangelio. ¿Qué tiene que ver mi trabajo y cuando estoy codificando ese programa con el Evangelio, o cuando estoy lavando un piso con el Evangelio? ¿O qué tiene que ver mi cuerpo o la intimidad de mi sexualidad con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver lo que pienso y lo que hago con el Evangelio? Y la respuesta que 1 Corintios nos da es todo. Todo tiene que ver con las buenas nuevas. Todo tiene que ver con el Evangelio. Empecemos entonces nuestra exploración de este libro. 1 Corintios es un libro que ocurre en la ciudad de Corinto. Corinto es la capital griega, y yo quiero darle algunos detalles geográficos que parecen no ser muy interesantes, pero lo son y nos ayudan a entender mucho este libro. Corinto era la capital de Grecia y era una capital muy importante. En el mapita que ustedes tienen al respaldo se van a dar cuenta que quedaba ahí cerquita de Atenas. Permítame acercarme para aquellos que necesitamos lentes y ya casi no vemos. Si se dan cuenta, pareciera que hay una isla ahí al lado de Atenas, pero no es una isla, es un istmo, es una pequeña franja de tierra que une esas dos. Así como el canal de Panamá, ¿cierto? Que es un pedazo estrecho de tierra. Aquí también hay un pedazo estrecho de tierra en Corinto. De hecho, hoy en día hay un canal, el canal de Corinto, que atraviesa ese pedazo de tierra. Y Corinto, esa ciudad se encontraba ahí. Era una ciudad muy importante dentro de la economía romana, porque comunicaba con sus puertos a un lado del mar con el otro. Y estos son los puertos más importantes. Corinto tenía dos puertos, uno al norte y otro al sur de la ciudad. Y conectaban y tenían una carretera que podía permitir que los barcos, en lugar de navegar alrededor de todo ese pedazo, pudieran seguir derecho, dejar su mercancía y atravesar un viaje seguro. Aparte de ser una ciudad que, si se imaginan, era un puerto, venía gente de todos lados. Era una ciudad que había sido reconstruida por Roma para ser el mejor ejemplo de una ciudad romana. Entonces, toda la cultura giraba alrededor de la cultura romana. Habían templos a todos los dioses romanos dentro de la ciudad de Corinto. Había una acrópolis donde habían muchísimos dioses, muchísimos templos, y se celebraban todos los días. Y la cultura que había alrededor y el pensamiento era el pensamiento romano. Una de las características del pensamiento romano es esta: la vida que importa es el presente. No hay vida eterna, no hay vida después de la muerte. Lo que importa es la gloria presente, es lo que hagas por tu nombre en este momento. Es como te recuerden las personas por lo que hiciste en esta tierra, porque no hay vida más allá. Si alguna vez vieron la película Gladiador, eso tiene ese tema por ahí metido. Y en esta idea de hacer su nombre grande, la gente buscaba eso. Cómo exaltarse, cómo sobresalir delante de las demás personas. Había gente muy rica y muy pobre. Además de todo esto, esta era una ciudad donde cada 2 años se celebraban unos Juegos Olímpicos, los Juegos Ístmicos, que eran unos juegos donde habían carreras, habían luchas, había competencias de poesía, de arte, de oratoria, y venían personas de todos los lados a visitar esa ciudad. Ahora, imagínese usted cómo era la economía de esa ciudad si cada 2 años había un evento así de grande. Si usted tenía una tienda y usted sabía que en el siguiente año eran los Juegos Olímpicos, estaba contento porque iba a tener una gran cantidad de visitantes e iba a poder vender. Y las carreras, la competencia, todo esto hacía parte de la cultura de la ciudad. Además de eso, al ser una cultura romana, ellos les fascinaba la oratoria. Les gustaba escuchar a diferentes oradores. Recuerde que en esa época no había ni celulares, ni tabletas, ni Netflix, ni Right Now Media, sino que había simplemente lo que fuera el pueblo. Y era espectacular para ellos
que los visitara alguien que diera una charla así buenísima y ellos pudieran escucharlo. Y veían y calificaban cuál era el mejor orador. A esta ciudad fue a la ciudad a la que llegó Pablo a predicar el evangelio. Él encontró ahí personas que temían al Altísimo y que se acercaban a él y estaban en una sinagoga, judíos y algunos gentiles que habían creído. Y Pablo se quedó en esta ciudad, es una de las ciudades donde más tiempo se quedó, 1 año y medio. Es una de las ciudades, no suena mucho, pero para Pablo era bastante. Fue 1 año y medio que Pablo estuvo ahí enseñando, edificando, ayudando a la iglesia a levantarse. Y cuando Pablo dijo, listo, esta iglesia está súper, ya está volando, me puedo ir, se fue para Éfeso para seguir predicando el evangelio. Pero sucedió un problema, que algún tiempo después fueron a visitarlo algunas personas de Corinto y él le preguntó, oye, ¿cómo va la iglesia? No, Pablo, tenemos malas noticias para ti. La verdad no va muy bien. Y le contaron un montón de problemas, dificultades, divisiones, pecado, falsa doctrina. Mejor dicho, esta iglesia estaba en la mala, como decimos nosotros hoy en día. Y Pablo se preocupa, se emociona, escribe una primera carta fuerte, regañándolos, y la envía a los corintios. Los corintios reciben la carta, se sienten insultados y escriben otra más fuerte, dudando del poder y la autoridad de Pablo, y se la devuelven a Pablo. Pablo la recibe, yo creo que ya con más calma, ora, y ahora escribe otra carta, que es primera de los Corintios. La primera carta que nosotros tenemos es la segunda. Y esta carta ya es inspirada por Dios y da una contestación de Pablo a cada uno de los problemas que tenía la iglesia. Entonces, esta es una carta que se trata de solucionar problemas, de cuál es la solución a cada uno de esos problemas. Y de eso se trata toda la carta. Por eso les digo, cuando Pablo va a responder y va a tratar con los problemas, uno se imagina, listo, hay 5 problemas, deben haber 5 diferentes soluciones. Pero ¿qué es lo interesante de esta carta? A cada uno de los problemas que tiene la iglesia de Corintio, Pablo da la misma respuesta y la misma solución. La solución es el evangelio. La solución es la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de nuestro Salvador. Esa es la solución. Y es lo que vamos a mirar nosotros esta mañana. Si usted observa ahí en su mapita del libro, va a encontrar la primera división, el primer problema que había. Había un problema de divisiones entre la iglesia. Era bastante gracioso porque era como un concurso. Habían unos que decían, uy, a mí me enseñó, a mí me discipuló Pablo. Y el otro decía, Pablo, ese man habla más enredado, ese no enseña bien. A mí me discipuló Pedro, el que anduvo con Jesús. Pablo ni siquiera lo vio, pero Pedro sí anduvo. Yo soy mejor creyente porque mi discipulador es Pedro. Y por otro lado, otro decía, ¿Pedro? ¿Han oído escuchar a Apolos? Ese sí es un maestro, esa retórica, esa manera de hablar, ese enseña muy bien. Mi discipulador es Apolos. Y la gente empezaba a pelearse el uno con el otro al punto que habían divisiones. O sea, imagínense ustedes que por alguna razón se encuentran Brian, Charlie y Franco aquí afuera. Y Brian dice, uy no, mi discipulador es Chris. Y Charlie dice, no, mi papá, es mi papá. Y por aquí Franco dice, no, Ferney es el mejor. Y llegan y se ven el uno al otro y ni se saludan. Ahí está ese que sigue a Cristian, pobrecito, anda más perdido. Y ni se saludan y se pelean, y en la iglesia no hay unidad, hay divisiones, hay chismes y hay peleas porque cada uno sigue al otro. Ese era el gran problema que enfrentaba la iglesia. Es muy relevante para nosotros porque la división y la separación de personas es una de las primeras cartas que el enemigo juega para tratar de destruir una iglesia. Cuando él quiere tratar de destruir una iglesia o una familia, comienza por dividirnos. A mí me gusta la adoración de este estilo, a mí de esta otra. A mí me gusta que salgamos de vacaciones a este lugar como familia, a mí me gusta este otro sitio.
Yo pienso esto de esta manera, yo lo pienso de esta otra. Y cuando nos centramos en las diferencias que tenemos y dejamos que esas diferencias dictaminen nuestra relación, la iglesia, la familia, las relaciones comienzan a quebrarse y quebrantarse. Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 1, si tiene su Biblia ahí, en el versículo 10 dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos, por los de Cloé, que hay discusiones. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otro, así, pues yo soy de Cristo. Y Pablo dice: hay tanta división, ustedes están pensando que son del uno y del otro. ¿Cuál es la solución a este problema? Recordar que no somos sino de uno solo. Pertenecemos a nuestro apacentador, pertenecemos a nuestro Salvador, pertenecemos a nuestro Mesías, a Cristo Jesús. El Evangelio nos dice que todos nosotros le debemos nuestra vida a una sola persona, a un solo evento, a una sola circunstancia. ¿Quién fue el que murió por nosotros? Y Pablo decía: ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, todos tenemos un solo Señor a quien le pertenecemos, a quien servimos, a quien seguimos, y ese es nuestro Salvador. Y Él es el que crea la unidad dentro de la iglesia en lugar de la separación. Esto ocurre hoy en día. Miren, puede ocurrirnos con algo tan sencillo y a veces tan chistoso o ridículo, lo podría decir de esta manera, como: no, yo pertenezco al ministerio de evangelismo, no, yo soy de alabanza, no, yo soy de Ujieres, no, yo soy de escuela dominical. Entonces, ¿quién se va a llevar más presupuesto? ¿O qué día vamos a hacer esta actividad? O no, pero jóvenes quiere hacer algo, pero preciso va a ser otro ministerio, otra cosa. Y empieza a haber fricción entre nosotros y hasta divisiones en medio nuestro. Y Pablo, yo creo que nos vería y diría: qué ridículos. ¿A quién le sirve evangelismo? ¿A quién le sirve discipulado? ¿A quién le sirve alabanza? Todos servimos a uno y al mismo Señor, al mismo. Así que en lugar de dividirnos por diferencias, debemos unirnos por aquel a quien servimos, quien murió y resucitó por nosotros. Esto es muy importante para nosotros como iglesia, pero también para la familia. Como familias, amados hermanos, hay momentos donde quizás haya diferencias entre nosotros. Diferencias de pensamiento, diferencias de gustos, diferencias de incluso opiniones. Y pueden quebrantar nuestra familia si nos centramos solamente en esas diferencias. ¿Cómo puede una familia permanecer unida? Cuando el centro de esa familia es Cristo. Cuando el centro de esa familia es nuestro Señor. En el versículo 13 dice: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es no. Si usted quiere mantener su familia unida, la respuesta es el Evangelio. Si cada miembro de su familia está mirando a aquel a quien seguimos y quien murió, resucitó y ascendió por nosotros, su familia va a permanecer unida. Si la iglesia entera se encuentra mirando a nuestro Señor, la iglesia permanecerá unida. Pero si ponemos nuestros ojos en las personas, en las circunstancias, en las dificultades, empezaremos a dividirnos. La respuesta a la división es el Evangelio. La siguiente sección es el capítulo 5 al 7 en nuestra epístola y tiene que ver con la sexualidad humana y con la manera en la cual los corintios veían la sexualidad. Ellos decían lo siguiente: nosotros tenemos libertad, somos libres en Cristo para hacer lo que queramos. Y había una costumbre dentro de la ciudad corintia, una costumbre romana, y era que dentro de los templos habían sacerdotisas, y las sacerdotisas eran prostitutas del templo. Y para la adoración a estos dioses, muchas veces parte de los ritos era el acostarse con esas prostitutas y poder tener relaciones sexuales con ellas.
Además de eso, era costumbre dentro de las familias ricas que cuando había una cena o un almuerzo y se reunían varias familias, entonces llamaban a las sacerdotisas y luego de la cena le ofrecían a los hombres que se pudieran acostar con estas mujeres, como postre, por así decirlo. Y de esa manera era una costumbre la inmoralidad sexual dentro de la ciudad. Y era lo que todo el mundo hacía. Era como que hoy en día todo el mundo llega a la casa y le ofrecen un tinto, pues también termina el almuerzo y le ofrecen aquí a esta señorita. Y era lo que todo el mundo veía como normal. Y los corintios pensaban, es que somos más avanzados de pensamiento, ¿sí? Somos más sabios, tenemos mayor conocimiento. Y ese conocimiento nos permite ser libres y actuar de maneras diferentes. Pablo habla a esa supuesta sabiduría y dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, que es un tema que recurre en todo el libro. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es ¿qué? Poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Miren el capítulo 2, versículo 1. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras, no con sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y finalmente, miren el versículo 18 del capítulo 3, 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree ser sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Necedad ante Dios. Básicamente Pablo está diciendo a los corintios, ustedes se creen muy sabios, creen mucho que su filosofía, sus estudios, su entendimiento los hace libres y que pueden ver la vida de una manera diferente y que pueden adorar a los dioses que quieran y que tienen libertad en Cristo. Les digo, eso a los ojos de Dios es necedad. Pero la sabiduría de Dios parece necedad para el mundo. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es el Evangelio. Y suena necio, ¿no les parece? Si usted está en una cultura donde lo importante es levantar su nombre, donde lo importante es cómo lo ven las personas, donde lo importante es ganar renombre, ¿no le parece un poco necio y ridículo escuchar que alguien que está en la mayor posición del universo, siendo igual a Dios, se humilla a sí mismo y se hace hombre? Y que además de hacerse hombre, muere en una cruz. Recuerden que estamos hablando de cultura romana. ¿Qué significaba la cruz para el Imperio Romano? Era muerte, era una herramienta de tortura, de sumisión. Cuando la persona que era crucificada era una persona que decía, ha sido derrotada por el Imperio Romano. Y escogió la cruz como una herramienta de mostrar su debilidad. Y cualquier persona que estuviera en esa cultura diría, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo me va a hablar de humillarme si lo que hay que hacer es exaltarse y levantarse? Pero esa necedad es la sabiduría de Dios. Lo que al mundo le parece necio es lo que Dios ha escogido como sabio. Y afecta nuestra vida y nuestra sexualidad. Nosotros debemos pensar no conforme a este mundo y conforme a la sabiduría de este mundo, sino que debemos escudriñar y buscar la palabra de Dios y pensar en el Evangelio para que sea el Evangelio el que guíe nuestra manera de pensar. Habían tantas dificultades en Corinto que en el capítulo 5, versículo 1, leemos de una situación muy difícil. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. O sea, habían llegado a tal punto de inmoralidad los corintios y se creían tan sabios y decían, no, pero si la gracia de Dios lo perdona todo y el amor de Dios es para todo el mundo, que tenían a una persona que estaba cogiendo a la mujer de su padre y se estaba acostando con ella. Y la iglesia, en lugar de condenar ese hecho, de acercarse a ese hermano para que se arrepintiera y poder tener santidad en medio de ellos, lo que hacía era permitirlo, condonarlo, y no pasaba absolutamente nada. Y aún los gentiles, o sea, la gente que no creía en Dios decía, uy, pero ¿qué hacen en ese lugar? Y a ese punto habían llegado. Y Pablo les dice, el Evangelio es la respuesta
a esto. Hoy en día mucha gente piensa y cree, y la filosofía alrededor nuestro es que nuestro cuerpo nos pertenece, podemos hacer con él lo que querramos y hasta podemos elegir cuál es mi inclinación sexual y nadie puede ni tiene por qué decirme lo contrario. Esa es la filosofía hoy en día del mundo. Pero Pablo dice algo diferente. En el capítulo 6, en el versículo 20, dice lo siguiente: porque ustedes han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios. ¿En dónde? En su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenecen? A Dios. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio a este tema? Nos dice, hubo un precio. Cuando nuestro Salvador se subió a esa cruz, cuando Él sufrió por cada uno de los que estamos en este lugar, cuando fue humillado, cuando fue crucificado, cuando fue azotado, esa sangre que Él derramó fue el precio que pagó por cada uno de nuestros pecados. La salvación es gratuita para nosotros, pero le costó la vida a nuestro Salvador. Le costó absolutamente todo a Él. Y es un precio muy grande. Recuerden que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo no podíamos pagarlo. Nuestra muerte era una muerte eterna. Nos encontrábamos alejados por completo de Dios. Cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida y en su corazón no ha tenido la paga de ese pecado que todos cometemos en nuestra vida. Pero lo precioso, lo maravilloso del Evangelio es que aquel que no había cometido pecado pagó por nuestros pecados. El justo por los injustos y compró nuestra vida. 1 Corintios 7:10 dice: ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, ahora le pertenecen a Cristo. Y el término aquí es un término de esclavitud, de que hemos sido vendidos a Cristo, que ahora somos esclavos de Él. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? A Dios. ¿A quién le pertenece nuestro espíritu? A Dios. ¿De quiénes son nuestros días, nuestras horas, nuestros talentos, nuestra vida, nuestro dinero? ¿A quién le pertenecen? A Él. Lo compró, nos compró. Y entonces la pregunta alrededor de la sexualidad, de cualquier tema sexual en nuestras vidas, es: ¿para quién vivo yo? ¿Estoy haciendo esto porque me complace? ¿Porque me siento bien? ¿Porque me identifico de esta manera? ¿O como una persona que ha sido comprada por la sangre preciosa de su Salvador? Dice: vivo como Él quiera que yo viva. Me expreso en mi vida sexual como Él quiere que yo me exprese. Me rindo completamente como Él quiere que yo me rinda. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que la esclavitud a Cristo es el camino a la verdadera libertad. Hay tantas situaciones rotas en este mundo. Hay tantas heridas en este mundo por la inmoralidad sexual. Mire, si usted no me cree, mire cómo hoy en día la gran mayoría de canciones en la música popular son acerca de relaciones rotas, quebrantadas, de despecho y de corazones destruidos. Mire cómo cada día el matrimonio y la familia está cada vez más desquebrantada y el divorcio es cada vez más abundante en medio nuestro. Mire cómo los jóvenes hoy en día están completamente confundidos porque están dando un mensaje donde no hay manera de decidir correctamente. Y esto, créanme, a largo plazo lo vamos a ver, va a traer grandes consecuencias, quebranto y dificultades en este mundo. Pero el camino de Dios, aunque para el mundo pareciera un camino de someterse, de reglas, de cuadriculado, al contrario, es el camino de la libertad. Es el camino que trae bendición. Es el camino que trae la mejor expresión de la vida.
Dios diseñó la sexualidad humana para ser disfrutada porque Él la creó dentro del marco del matrimonio, el hombre y una mujer casados delante de Dios para disfrutar toda la expresión sexual que Dios nos ha regalado como seres humanos. Y eso trae gran bendición, unión, intimidad, amor, fortaleza dentro de una relación cuando es vivida conforme a la bendición que Dios nos da. Es el camino a la bendición que Dios nos da. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo importa. Esta respuesta es importante porque habla de que no solamente se trata de mi vida sexual, sino se trata de todo lo que yo hago con mi cuerpo. Cualquier cosa que yo hago con mi cuerpo importa, porque mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de Él. El siguiente tema que Pablo trata es el tema de la comida. Capítulos 8 al capítulo 10. ¿Se acuerda que le había dicho que había muchos templos en ese pueblo? Pues ocurría algo muy interesante en esos templos, y es que ellos sacrificaban diferentes animales a los dioses romanos, y todos esos animales, pues algunos se consumían en el fuego, pero no todo. Así que esa carne que sobraba en todos sus templos la bajaban, y había un mercado muy famoso en la ciudad de Corinto donde llevaban toda esa carne, ¿sí? Si usted quiere conseguir aquí en Bogotá carne buena y barata, ¿a dónde va? Aquí, de pronto aquí cada uno tiene su lugar, hay otros que van a un sitio específico, hay otros que van a Faca, pero hay como un lugar donde dice, este es el lugar. Los corintios tenían un solo lugar, el mercado de carne, donde la carne era sacrificada de los ídolos. Y entonces la gente iba, compraba la carne y la llevaban y hacían su asadito, o hacían su almuerzo, su cocidito, lo que quisieran hacer. Pero había un problema con esto. Algunos creyentes veían esa carne, sobre todo los cristianos que veían judíos, y decían, no hay que ni siquiera tocar esa carne, no la toquen, no la coman, porque ha sido sacrificada a un ídolo. Otros decían, no, coman, porque los ídolos no son nada, los ídolos no existen, solamente hay un Dios. Pero había un problema con esto, y era que la fe de muchos hermanos de los corintios, recuerden que el gran aprecio de los corintios era la sabiduría, ¿no? Entonces decían, no, es que ustedes son creyentes muy maduros, no han entendido la libertad que tenemos en Cristo, no han entendido que podemos hacer estas cosas sin sentirnos culpables, y lo hacían sin importar que mi otro hermano, su fe se veía comprometida. La otra persona decía, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y sin importarles que los no creyentes veían a los creyentes y decían, pero chévere esos cristianos porque pueden adorar a Apolos, adorar a otros dioses, y también pueden adorar a Cristo, porque para el no creyente el comer esa carne era también un rito de adoración. Y entonces había esa lucha dentro de la iglesia, ¿comemos o no comemos? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el más bíblico? Y lo que eso creó en la iglesia era una gran lucha, una gran pelea y una gran división. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, ¿cierto? Porque Pablo decía, algunos saben y conocen que eso no es cierto. Pero miren lo que dice el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. ¿Cuál es la respuesta a una situación como estas? Nuevamente, el Evangelio. Uno de los grandes tenores de aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesús es el amor, porque el Evangelio es la muestra más grande, más sacrificial y más pura que hay del amor. Por eso la palabra de Dios dice, en esto conocemos el amor de Dios. ¿En qué? Cristo murió por nosotros. Porque imagínense esto, el Evangelio se trata de dar, el Evangelio se trata de los demás. Piénselo como lo expone Pablo en Filipenses 2, cuando él exhorta a la iglesia y le dice, no hagan nada por vanagloria ni por beneficio propio, sino antes bien consideren a los demás como ¿qué? Superiores a ustedes mismos,
pongan primero las necesidades de los otros antes que las suyas. ¿Como quién? Como Cristo, quien siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó, se humilló, obedeció, murió. ¿Por quién lo hizo? Por nosotros, por amor a nosotros. Si fuera por conocimiento no lo hubiera hecho. Fue por amor que se sacrificó y lo hizo. Y Pablo dice, hay esta situación en la iglesia y seguramente van a haber muchas otras situaciones en la iglesia donde hay diferencias. Donde yo digo, pero ¿esto es bueno o no es bueno? ¿Esto es malo o no es malo? Pero a ver, demuéstrame bíblicamente si yo debo hacer esto o no debo hacer esto. Y la respuesta de Pablo es, no. Ustedes están errando grandemente. Como diría mi abuelita, meando fuera del tiesto. Porque ese no es el punto. El punto es verdaderamente el amor. ¿Qué tanto amo yo a Dios y amo a las personas? Entonces Pablo dice, si comer carne hace que un hermano tambalee en su fe y dude de su fe, pues no vuelvo a comer carne nunca jamás. Aunque para mí no lo sea, aunque yo sepa que eso es un ídolo inventado, aunque yo no estoy adorando a este ídolo cuando como carne, por amor a mi hermano, no por conocimiento mío, pues no lo voy a hacer. Si lo que yo estoy haciendo no le trae gloria a nuestro Dios, sino que causa que la gente no creyente diga, no, pero esos cristianos chévere, que pueden hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada, pueden orar aquí y allá y no pasa nada, pues no lo voy a hacer, porque por encima de mi conocimiento está mi amor a Dios y por lo tanto no haré nada que le deshonre. Miren el capítulo 10, versículo 31. Capítulo 10, versículo 31 es la conclusión de este gran tema. Dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la gran solución a este tipo de problemas donde tenemos dudas. No se trata de preguntarnos, ¿será que es malo? ¿Será que es pecado? ¿Será que la Biblia me prohíbe o no me prohíbe esto? La gran pregunta es, ¿será que lo que voy a hacer va a causar que las personas a mi alrededor, que mi familia, que mis amigos y que yo mismo le dé gloria a Dios? ¿Será que cuando me vean haciendo esto, la gente va a decir, wow, gloria a Dios, uy, Dios es muy grande, ese man cree mucho en Dios, en verdad que Dios es un Dios grande? ¿O los va a causar pensar en otras cosas, no confundirlos o alejarlos de Dios? Y esa es la gran pregunta. ¿Vivimos para otros o vives para ti? ¿Lo que haces en tu vida lo haces para satisfacerte a ti o vives en amor hacia otras personas? Y finalmente llegamos a los últimos dos puntos. El primero es la reunión, el culto que tenían los corintios. Era un desorden, pero absurdo. Porque estaba hablando de pronto yo aquí al frente, estoy en medio de la enseñanza y de repente se paraba Charlie y Charlie comenzaba, wait a minute, I'm going to tell you something very different than this guy, the real message of the gospel. Y empezaba a hablar y por ahí de pronto alguno le entendía, y se está hablando como en inglés. Los otros 40 decían, no, pero no tengo ni idea de qué está hablando. Y cuando iba en la mitad Charlie, el mensaje se paraba entonces Brian y Brian empezaba, what, y tampoco se le entendía nada y se paraban 3, 4 y se acababa el culto y todo el mundo salía ahí. ¿Y qué tal estuvo el culto? No, pues chévere. No, el Espíritu se movió poderosamente, su manifestación del Espíritu. ¿Y qué aprendieron? No, chévere, eso estuvo muy bueno. Y Pablo decía, hay una manifestación del Espíritu, está en la alabanza en lenguas, pero si no entienden lo que se está enseñando, no hay edificación. Y Pablo lo pone de esta manera, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero prefiero que hablen 1000 palabras que edifiquen a los demás y no 1000 palabras que solamente se edifique a sí mismo. Además de eso, algunas personas interrumpían cuando la otra estaba enseñando y no dejaban enseñar.
Y otra cosa que hacían era bien interesante, era que se reunían y decían, bueno, mañana vamos a celebrar la cena del Señor. Uy, la cena, eso allá hay vino, hay comida. Y entonces Adrián y David llegaban y ponían su mesa acá y había una lechona con refajo, y por ahí llegaba Charlie y Estefanía y traían hamburguesa del Corral con papas y malteada, y Brian y Diana estaban un poco más fit, entonces trajeron ensalada, y entonces cada uno trae su propia comida. Y de pronto Carlitos dijo, no, yo no tengo dinero ni para pagar la luz hoy, pues yo llevo unas galletas Saltín, y trae sus galletas Saltín. Y Carlitos se queda mirando la lechona, el corral, la ensaladita, y nadie comparte con nadie, cada uno come, se embriagan por este lado, perdón, se emborrachan por este otro, y al final celebraron la cena del Señor, cada uno con lo suyo, y Dios no fue glorificado. ¿Cuál era el enfoque de la iglesia de Corintio? Cada uno propio. ¿Por qué estaban comiendo? Para sí mismos. ¿Por qué estaban celebrando? Para sí mismos. ¿Por qué estaban hablando lenguas? Para sí mismos. Y en el capítulo 13, Pablo celebra algo muy diferente. Es el gran capítulo acerca del amor, donde dice Pablo, todo gira alrededor del evangelio, que es una expresión de amor. Lo que hacemos como iglesia debe ser una manifestación de amor y es para los demás. Así que él da el orden del culto de cómo deben hacerse las cosas y lo reta, si el que va a participar en la iglesia participe para edificar a otros y no solamente edificarse a sí mismo. El que va a participar de la cena, participe de la cena para glorificar a Dios y piense en su hermano al lado suyo y no solamente en usted mismo. Y crea un gran reto para nosotros, ¿no, iglesia? ¿Por qué vienes tú el domingo en la mañana? ¿Para qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Venimos solamente para nosotros? ¿Para llevarme yo algo? ¿Para yo recibir? ¿O vengo también pensando en dar, en ofrecer, en hablar con otros, en edificar a otras personas? Varones, ese es el gran reto, de que ustedes se preparen para compartir en la cena del Señor. De que ustedes vengan pensando en que ustedes quieren edificar a sus hermanos y compartir con otros, porque a eso venimos, a dar, no solamente a recibir. Y para terminar, el último tema era un tema doctrinal. El capítulo 15 se trata acerca de la resurrección. Como les dije, en una cultura romana no hay resurrección. Y muchos nuevos creyentes decían, no, es que la resurrección no existe, eso es un cuento falso. Y Pablo les dice, pues si Cristo no resucitó, empaque y vámonos. Apague las luces porque somos los más miserables de todo el mundo porque estamos creyendo en un cuento de hadas. Y nuevamente la respuesta es el evangelio, la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Rey. El evangelio y la resurrección de Cristo es lo que da esperanza. La muerte pega duro, sobre todo la muerte de aquellos a quienes amamos, pero la muerte no es final. Para aquellos que hemos creído en el Salvador, la muerte no es final. Ha perdido todo su poder. Pablo lo pone de esta manera en el capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto incorruptible se haya revestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ojo a esto. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El evangelio trae una esperanza muy grande para esta vida. Y es que esta vida en esta tierra no lo es todo. Hay algo más allá que esto. Hay algo más allá que el trabajo que tenemos. Hay algo más allá que las pandemias y que todas estas dificultades. Hay una esperanza eterna, hay una vida eterna. Por mucho que vivamos acá, 95, 98 años, por mucho que vivas, no se compara con la eternidad con la que estaremos delante del Señor. Y presenta una gran pregunta para nosotros, y es: ¿para qué estamos viviendo? ¿Para la vida presente o para la eternidad futura? La resurrección nos da esperanza. Permite que aquellos que hemos perdido a nuestros seres amados vivamos en esperanza sabiendo, les veremos, participaremos con ellos, adoraremos juntos nuevamente a nuestro Padre Celestial. Nos da esperanza a nosotros de que esta vida se acabará y seguirá el evangelio llevándonos delante de Él y acercándonos a nuestro Señor.
Primera de Corintios. Es una carta que vamos a explorar durante los siguientes domingos. Los animo a que la estudien con diligencia, a que la lean y que permitan que el Señor esté colocando los lentes del Evangelio sobre su vida. Anhelo que esta iglesia sea completamente transformada y que vivamos todos para el Evangelio, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Permítame orar. Padre, gracias te damos por el día de hoy, porque como lo hemos cantado el día de hoy, aquí estamos, nos presentamos delante de ti, nuestra vida entera te entregamos. ¿Qué más podemos hacer si tú moriste por nosotros y si tú entregaste tu vida por nosotros? Te pedimos perdón porque muchas veces vivimos para nosotros, porque muchas veces vivimos para nuestros placeres, y te suplicamos que nos permitas, por favor, vivir para ti. Entregamos nuestra vida entera, Padre amado. Nos entregamos a ti y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a vivir y hacer todo lo que hagamos para tu gloria. En tus manos colocamos a la iglesia, te pedimos que la edifiques durante este tiempo y que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Antes de irnos, queremos darle un saludo muy especial a Oscar y a Gina, que nos acompañan hoy. Bienvenidos, esta es su casa, un aplauso para ellos.